Antiguamente, cuando era presencial, inclusive se le daba un poco más de que esta presentación fuera un poco más formal. Se invitaba a los docentes, no siempre acudían todos, pero había por lo menos un número que se acercaban a la clase y de esta manera se hacía la clase inaugural. Ahora en las condiciones virtuales también se hubiera podido hacer la invitación, inclusive haciendo un paréntesis, les diré, ayer estuve tomando una reunión con los docentes para hacer algunas coordinaciones, pero finalmente ustedes los van a ir conociendo a cada uno de ellos y a nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida a lo que es el curso de cirugía 1 y a su vez, como ustedes están empezando otra pequeña etapa o gran etapa de su vida estudiantil, la bienvenida a lo que es la fase clínica. Bueno, lamentablemente, por estos efectos de la enfermedad, de esta enfermedad que está cobrando tantas vidas, debemos de agradecer de que estemos con vida, con salud, y bueno, y a los que son creyentes, como yo, agradecer a Dios que estamos pues vivos y que todavía podemos continuar en la lucha, y rogando pues que no nos toque más adelante porque esta enfermedad está muy difícil, tal vez impredecible. Eso ha motivado de que la universidad haya tomado en consideración que debe de continuarse en virtual. Haciendo una pequeña rememoranza, el año pasado, que ustedes han estado todavía en la parte básica, existía una gran controversia entre las autoridades, se convocó a docentes y se expusieron muchas de las cosas para finalmente las autoridades tomar una decisión valiente y aventurarse, entre comillas, a iniciar el año académico en condiciones virtuales. Felizmente, contaba la universidad con el soporte técnico necesario, que se tuvo que ajustar rápidamente. Hago esta rememoranza porque gracias a esa decisión valiente, oportuna, es que no se perdió el año. Porque en otras condiciones hubiese sido que se hubiese tenido que tomar la decisión de parar medicina especialmente, ya que no podemos llegar a la parte clínica, ya que no podemos ir ni siquiera al laboratorio, no podemos hacer simulación, deberíamos de parar. Pero el costo hubiese sido muy alto. Perder un año y este sería el segundo año que estaríamos paralizados. Y ustedes estarían paralizados. Yo con la experiencia les quiero decir que no hay cosa más triste, digamos así, que recordar en el tiempo lo que uno perdió, del tiempo que perdió cuando no avanzó como debiera de ser. ¿Por qué les digo esto? Van a disculpar que haga... la idea es transmitirle una experiencia que tuvimos, que no se la deseo a ninguno de ustedes. Y por eso felicito a las autoridades y fundamentalmente a ustedes y sus padres que tomaron la decisión valiente de seguir adelante. Entonces, en el paréntesis que les quiero hacer es, de repente si ustedes hacen un poco de memoria, por ahí preguntan a alguien, yo estudié en San Agustín, pero la situación era a nivel nacional, era más o menos similar. Pero en San Agustín fue una cosa muy especial. Nosotros habíamos llegado en 1970. Yo soy promoción 1970. No se vayan a aventurar y me vayan a decir ya, abuelito. Bueno, por ahí vamos. No nos lamentamos de eso. En aquel
año en que ingresó pues la dictadura militar con Velasco Alvarado, se dio muchos aires a la parte de los sindicatos. Y ya la universidad también venía atrasada, porque había caos, desorden, ¿no es cierto?, en los años anteriores. Venía atrasada. De tal manera que nosotros, cuando hemos ingresado a la universidad, hicimos 2 años de estudios generales. 2 años de estudios generales, los remarco, que no servían para nada. Y para finalmente llegar e ingresar a lo que es anatomía, fisiología, o sea, lo que es la facultad como tal, pasaron 5 años contando esos 2 de estudios generales que no sirvieron para nada. O sea, tuvimos que estar casi, entre comillas, parados 5 años para empezar. No saben lo que eso significa después, años después. Perder un año es invalorable. Y la decisión que ustedes han tomado de seguir adelante, los felicito a ustedes, a sus padres, y esta decisión que fue de la mano con lo que tomaron la universidad, está dando sus frutos y estamos viendo que con un poco de esfuerzo podemos finalmente seguir adelante. En todo el mundo está sucediendo esto. Muchos están buscando la manera de hacer simulación. Yo pertenezco a la Federación Latinoamericana de Simulación, porque llegué por ahí, bueno, no les quiero quitar el tiempo, pero como representante de la universidad llegamos por ahí y participamos en algunas reuniones, no como ponente obviamente, sino como un miembro, y escuchamos las experiencias. A todo nivel están haciendo esto. Están tratando de buscar con medios digitales. Muchos de ellos están un poco más avanzados y están haciendo pues simulación para salvar de alguna manera la parte práctica. Otros están recurriendo a la buena voluntad de los alumnos y que usando a sus familiares hagan el examen, ¿no es cierto?, de un paciente, para que de esa manera traten de aprender. Para suturar, lo hagan de la mejor manera, de lo que tengan al alcance en sus casas. La universidad, por cierto, está gastando una buena cantidad de dinero, o invirtiendo, diré, eso no es gasto, está invirtiendo una buena cantidad de dinero para implementar todo lo que es simulación. Es una labor también que el decano me la ha encargado. Espero que finalmente presentemos los resultados, pero no sé si les alcance a ustedes, o por lo menos lo va a haber para otros grupos. De tal manera que a ustedes la invocación que tenemos que hacerles es que ustedes que son expertos en ver WhatsApp, en ver todo lo que es la red digital, colaboren con sus docentes que como yo, la mayoría son un poco antiguos. Nos cuesta mucho caminar y estar, ¿cómo se dice?, navegando en la red. De tal manera que ustedes, si le ponen voluntad, le pueden proporcionar material, colaborar en proporcionarle material para que hagamos lo que es fundamentalmente la parte práctica, lo más cercano a la realidad y finalmente salgan como alumnos bien formados en medicina. Y sobre ese punto quiero dejarles algo que siempre lo digo. Una cosa es estudiar para aprobar. Es necesario, no hay otra manera. Porque si ustedes saben muchas cosas, pero no las plasman en un calificativo, de repente hasta repiten de año. ¿No es cierto? Sabemos que las evaluaciones no son muy justas, muchas veces son injustas, pero es necesario, no queda otro camino, es la única manera de ir avanzando para tener un registro de la universidad. Pero en mi consejo no debe ser la meta que ustedes busquen, tener un 18 o un 20.
no debe ser aquello que para dar el examen de cirugía, por ejemplo, ahora como es virtual y todavía no se han implementado los medios de vigilancia, no podamos pues estar controlando que den un examen real. Y basado en eso, ustedes no estudien. Por eso, de primera intención les digo, una cosa es aprobar el curso, que para efectos de lo que tienen que tener, pues, y rellenar las notas en la universidad. Pero lo que a ustedes los debe de guiar es fundamentalmente aprender. Guardar en el disco duro, como le digo yo, todas las habilidades, destrezas, tenerlas a la mano. Y tener el conocimiento bien guardado en el disco duro, ¿para qué? Para que cuando lleguen a ser profesionales, ustedes estén preparados, estén capacitados para poder resolver cuanto problema se les presente. Y por el otro lado, estar preparados para competir con quien sea. Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos la mentalidad, algunos por cierto, no todos, ¿por qué no tener la mentalidad? ¿Por qué tenemos que decir, bueno, el de Estados Unidos tiene una mejor preparación, por lo tanto no puedo competir con él? Hay algo de cierto, pero no todo es cierto. Yo puedo prepararme, o ir preparándome de ahora para competir con quien fuere, sea de cualquier lugar del orbe. Y si yo deseo migrar, por decir, a Europa, estar capacitado para hacerlo. E ir, demostrar allá que estoy capacitado y finalmente desarrollarme en ese lugar. O ir a Estados Unidos, donde quiera que fuera. O ir a Lima y competir con quien sea. O sea, lo que los debe guiar a ustedes, es mi consejo, es que deben de estar preparados para competir con quien sea, en el nivel que sea. Por eso, que no los aliente a estudiar a estas alturas en solamente para aprobar. Mi invocación es que lo hagan para que estén plenamente capacitados. Bueno, podríamos seguir arengándolos, dándoles nuestro parecer. Algunos lo compartirán, otros no. Algunos tendrán mejor visión inclusive que la que yo trato de transmitirles. Pero bueno, es algunas palabras que queremos hacerles llegar y a nombre, como les dije, de los miembros de la cátedra. Obviamente que esta bienvenida, que no se puede hacer general, también transmitirla a nombre del decano de la facultad, el jefe de departamento y el que les habla, que también por el momento ocupa el puesto de coordinador de clínicas. Entonces, sean pues bienvenidos al ciclo clínico y a este cuarto año de la Facultad de Medicina, que ya están atravesando la mitad de la carrera prácticamente. Les falta un poquito para haber culminado sus aspiraciones, tanto suyas como seguramente de sus familiares, que se esfuerzan por apoyarlos para que salgan adelante. Algunas pequeñas cosas, algunas recomendaciones. En cuanto al curso, ya le hemos hecho llegar a su delegado para que lo socialice con ustedes el rol de clases. Las clases teóricas se desarrollan de 2:30 a 4 de la tarde. Son 2 horas lectivas o sea, de 45 minutos. ¿No es cierto? Entonces, de 2:30 a 4 de la tarde. Puede que se alargue un minutito por ahí, en fin. Felizmente no tenemos para que se interponga con otras clases que vayan a continuación. Las prácticas se deben de desarrollar de lunes a jueves de 8 a 12. Los grupos de prácticas, como ya ustedes ya están muy bien informados, son aproximadamente 10. Y digo aproximadamente porque en algunos casos ha tenido que ser de 11. Normalmente, en las condiciones presenciales, antiguamente se hacía en
se hacía en lo que se refiere a la presencialidad en 6, pero dadas las condiciones que estableció la SUNEDU, ya se bajó ese dato, ese número a 5. Pero casi junto con esa decisión llegó pues la virtualidad y bajo esta figura, por los problemas tal vez de índole económico, en fin, la autoridad nos ha solicitado que se hagan grupos de 10. Creo que es factible poder manejar 10 alumnos por grupo de prácticas. Ustedes ya van a tener la experiencia que en esta parte clínica es posible. Ustedes vienen de una experiencia en la que en básicas eran de 30, pero en clínicas van a ser de 10, nada más que de 10. Si bien es cierto, quisieron implementar que sean 30, pero gracias a la comprensión especialmente del vicerrector académico, se logró pues que acepte que sigan siendo de 10 como lo fue el año pasado. Obviamente, seguramente lo ha consultado con el resto de las autoridades y hay el apoyo en ese sentido. Entonces, grupos de 10, máximo de 11, para lo que son las prácticas, y se hace de lunes a jueves de 8 a 2. Sabemos nosotros que en algunas circunstancias los docentes no tienen, porque están trabajando, no tienen la facilidad y pueden ponerse de acuerdo con ustedes en recuperar esa práctica en otra hora. Puede ser posible, eso ya depende de la buena voluntad de ustedes y del docente, pero para efectos, digamos, formales, la universidad oferta de 8 a 12. ¿Ya? Ustedes hasta podrían reclamar, es cierto, pero no hay mejor cosa que hacer las cosas por consenso. Lo que sí les recomiendo es que traten de aprovechar el tiempo al máximo. El tiempo vuela. Sobre todo en esto que se ha establecido en la facultad, esta modalidad de lo que se le llama cursos por módulo. Normalmente, años anteriores, o hace unos 4 años atrás, creo que se ha implementado lo de módulos, hacían 2 días práctica de cirugía y otros 2 días hacían medicina. Entonces, ¿qué se observaba? Que el alumno, que era presencial en ese entonces, el alumno estaba con el docente de cirugía, pero estaba preocupado porque le habían dejado un trabajo de medicina, o porque tenía que dar el examen o un pasito de medicina. Al final, ni estudiaba bien medicina ni estudiaba bien cirugía. En vista de ello, se hizo esta prueba, que creo que es más adecuada, en que nos dedicamos a hacer esta mitad del semestre, en el caso suyo, cirugía, y la otra mitad de la promoción está haciendo medicina. Luego, a mitad del semestre, que si no me equivoco, concluye, es exacto, este curso concluye el 29 de mayo. Entonces, en junio ustedes van a hacer, junio y julio, van a hacer medicina. 9 semanas para cada lado. Con ustedes, ya volviendo especificando las cosas, hemos hecho 2 divisiones o 2 grupos de docentes. Porque si hacemos 12 docentes sin hacer grupos, ustedes tendrían que rotar por los 12. ¿Y el por qué les explico? Sucede de que se ha visto de que muchas veces, esto lo ha dicho la experiencia, a veces nos toca pues un solo docente, como aplicaba, ¿no? A mí me toca el docente fulano y tal, y con él voy a estar hasta fin del curso. Pero ¿qué sucedía? No todos los docentes somos pues iguales. Unos somos malos, otros son buenos. Entonces, al que le tocó la suerte de que le tocó un buen docente está feliz y contento. Y al que le tocó la suerte de que es un docente malo, obviamente está incómodo. Entonces, ¿qué se dio? Es mejor que roten y que pasen por todos. Y entonces, bajo esa perspectiva, nosotros, si hacemos que todos roten por todos los docentes,
entonces sería pues prácticamente un día que tenían que rotar, o máximo 2 días con cada docente, lo cual atomiza todo. De tal manera que ahora hemos hecho 2 grupos. Como habrán visto en la distribución, hay el grupo A de docentes y hay el grupo B de docentes. De tal manera que el grupo del 1 al 6 está en esa parte y el grupo 7 al 12 está con los otros docentes. Hemos tratado de balancear los docentes en cuanto a calidad y exigencia. Hay docentes que califican, enseñan mucho o poco y califican poco. Hay otros que califican alto. Entonces hemos tratado de balancear las cosas para que no haya pues un desbalance real entre ustedes mismos en lo que se refiere a las calificaciones y a lo que les aportan como enseñanza. Entonces, con esto, ustedes van a rotar por cada docente o pareja de docentes, que luego les explico, van a rotar 5 prácticas. En esta primera rotación, como conocemos que el primer día, siempre, como ha sucedido seguramente hoy, hay pues una serie de inconvenientes, ¿no?, que superar. Establecer contactos, superarse algunas cosas, en fin. Entonces, prácticamente la práctica de hoy día como que no se cuenta como efectiva. Pero sí van a tener 5 prácticas para desarrollar con el docente que les ha tocado. Cumplida esa parte, van a seguir rotando así sucesivamente y finalmente van a pasar pues por los 6 docentes que están en el grupo al que les ha tocado. Llámese grupo A o grupo B de docentes. Cualquier duda en adelante me la hacen conocer y estamos para explicar. El docente que es único es porque tiene 16 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que enseñar lunes, martes, miércoles y jueves. Los docentes que están en pareja es porque cada uno de ellos solamente tiene 8 horas. Entonces, la pareja enseña las otras 8 horas. En buen castellano, 2 días enseña uno y 2 días enseña el otro. Ya hemos conversado con los docentes, y eso le van a transmitir a ustedes en su momento cuando roten con ellos, de que les van a indicar qué días van a rotar con uno, qué días van a rotar con otro. Eso lo hemos dejado libremente, democráticamente, como se dice, así hablan los políticos ahora, que es democracia todo, de que se acomoden ellos, o sea, puede ser 2 días seguidos uno y 2 días seguidos el otro, alternando, en fin. Pero eso se los van a comunicar a ustedes y ustedes ya van a saber a qué docente van a esperar al día que viene, ¿cierto? Entonces, por eso es pareja de docentes y que obviamente debe de ser de la misma especialidad. ¿En dónde tenemos parejas? Tenemos una pareja en anestesia y una pareja en vascular y otra pareja en cirugía, si no me equivoco. Bueno, entonces esa es la mecánica en la que se van a desarrollar las prácticas. Los exámenes ya están programados, como ustedes verán, al finalizar la primera fase, o al finalizar la fase, está ya programado el examen que es teórico. Son 3 exámenes porque son 3 fases. Ya cuentan, insisto, con ustedes con la fecha. En lo que sí les puedo decir, a veces, y esto generalmente se conversa con el coordinador del curso, en este caso yo, y a veces es posible de repente, porque si toca el último día, en fin, de repente ser un poquito más, alargar un día, 2 días el examen, pero esto solamente es posible para la primera y la segunda fase. Para la tercera fase, definitivamente no podemos alargar. Tiene que ser el día programado. ¿Por qué? Porque generalmente ese examen es el último de los días de la rotación y a la siguiente semana tienen que empezar ya con otro curso. Entonces, necesariamente tienen que haber concluido. Por eso, desde ya les advierto para aquellos que de repente quisieran que se alargue un día
la toma del examen por alguna circunstancia. Adicionalmente, ya le hemos hecho llegar a su compañero delegado, que supongo les ha conversado con ustedes, lo que es la preparación de los, le llaman temas de investigación, seminarios, en fin. ¿En qué consiste? Son, si bien recuerdo, 5 temas, ¿no? O 6 temas, ya no recuerdo, 6 temas son, creo, 6, sí. Son 6 temas. Entonces, se divide la promoción, se divide en los 6 grupos. Todo lo hemos dejado para que sea voluntario, lo mismo que la asignación de los grupos de prácticas. Voluntario por afinidad. Nosotros en clínica tratamos de que no aplique aquello de que pongo de acuerdo al listado, de acuerdo al apellido y se conforme el grupo. Preferimos que sea voluntario por afinidad. Creo que se sienten más cómodos y de repente interrelacionan mejor para lograr mejores resultados. Bien, entonces estos 6 grupos seguramente ya los han conformado y la idea, lo digo para todos, si es que alguien todavía tiene la duda, se debe contactar con el docente responsable. Él les va a indicar cómo quiere que le preparen el tema. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una exposición como si fuese el dictado de clases. Les sugiero que la exposición se ajuste al tiempo que les da el docente, que sea precisa, no se extiendan demasiado entrando en muchas cosas sofisticadas, porque lo que interesa generalmente es que ustedes aprendan las cosas más importantes. De todas maneras, esto lo define el docente responsable. Y habitualmente les piden que finalmente les presenten una evidencia de las clases que han expuesto o de los PowerPoint o el video, lo que han expuesto, y algunos también les van a pedir que lo hagan por escrito. Bueno, esas son decisiones, como les digo, que son soberanos los docentes. Bueno, ya hemos hablado de las clases teóricas, los grupos prácticos, los temas de seminario, los exámenes. Finalmente, les quiero decir algo. Como ustedes verán en la parte del desarrollo de las clases, al final hay un examen teórico práctico. Esto el año pasado se suspendió, pero normalmente se hace el examen teórico práctico. En este año no les puedo garantizar que va a seguir suspendido, porque el año pasado fue por excepción. No les garantizo. Ya en su momento se tendrá que hacer el planteamiento, si es que se quiere que se suspenda este examen, los delegados tendrán que tomar el parecer de todos, plantearlo y que finalmente sus delegados ante el Consejo de Facultad lo presenten, lo sustenten y finalmente el Consejo de Facultad, que es la autoridad máxima, tome una decisión al respecto. Desde ya se los digo para que si no están de acuerdo con este examen teórico práctico en la virtualidad, lo planteen así, ¿ya? Bueno, creo que en líneas generales, no sé si olvida algún detalle, es más, a su compañero delegado, siempre es bueno seguir un ordenamiento. Este es un tema importante. Es bueno que ustedes, cualquier problema que tengan, de repente si es de índole general, lo canalicen a través del delegado. El delegado debe de seguirlo al docente, digamos, de la cátedra, o al coordinador de la cátedra, al coordinador del curso, en este caso soy yo. Cuando no hay solución, lamentablemente el paso siguiente
es el coordinador de clínicas, que lamentablemente sigo siendo yo. Entonces, si no hay acuerdo y no hay solución, el paso siguiente es con el decano. Y así sucesivamente. A veces hay algunos alumnos que eliminan estos pasos elementales y fundamentales y están presentando una queja, por decir, a la autoridad. Tengan por seguro que lo que va a hacer la autoridad lo va a mandar otra vez hacia abajo. De repente no los manda a ustedes directamente, sino esa queja, ese documento, esa petición, lo manda que lo solucione no el coordinador del curso, o el jefe de departamento, o el del consejo de facultad, así. Entonces, la mejor manera es que cualquier problema vayan subiendo en las instancias. ¿Ya? Por otro lado, ustedes tengan la seguridad que es bueno que no queden callados. Es bueno que digan y manifiesten lo que ustedes no están de acuerdo, lo que tengan algún problema, lo manifiesten para que se busque la mejor solución. No es bueno tampoco ser conformistas, no es bueno callar, no es así. Como coordinador del curso, ¿qué les digo yo? No podría decir que sabe que, señor docente, se ha quejado el alumno fulano de tal, se ha quejado de usted. Yo no tendría en ese aspecto el más mínimo de ética. Y así sucesivamente, todos los docentes o coordinadores, si lo hacen así, es no tener ética. ¿Por qué? Uno debe recibir la queja o debe recibir el reclamo, pero ojo, debe ser sustentada. Porque si no, nos prestamos pues al chisme. O sea, porque viene el alumno, lo quiere hacer quedar mal al docente, este docente me ha mirado mal en la clase. Y le hacemos caso y vamos y le reclamamos al docente, usted está mirando mal a tal alumno. Eso no es tampoco ético. Tienen que ustedes, cuando presentan las quejas o las observaciones, tienen que adjuntar evidencia, algo que sea pues creíble, para que a su vez el coordinador del curso tome pues las medidas del caso y pueda conversar y buscar la solución, amparado con que hay evidencias. ¿Ya? Entonces, pero por encima de todo, tengan la seguridad, por lo menos en mi caso, que yo no voy a decir, ¿sabes qué? Fulano tal me lo ha dicho. O tampoco no, si es una persona nomás la que tuvo el problema, tampoco le vamos a decir, mira, hay este problema puntualmente. Entonces fácilmente identifico quién fue el del problema. ¿No? Entonces uno tiene que tener la habilidad para generalizarlo, o sea, no personificar, y así también el docente o el implicado no tome pues represalias, que no es lo que debe suceder en la universidad, pero a veces ocurre. Entonces, esas son las recomendaciones que les dejo. Y para finalmente concluir, digamos, y estar llano a las inquietudes que ustedes tengan, quiero dejarles la inquietud al delegado y a todos ustedes que normalmente la universidad pide que ustedes tengan un tutor por sección. Por lo tanto, todos ustedes deben de elegir un tutor dentro de la cátedra de cirugía. La recomendación es que preferentemente sea un docente nombrado. Que sea un docente nombrado. ¿Ya? Y que por otro lado, que se evite que sea una autoridad, ¿no es cierto? Para que no hayan vicios. Que no sea una autoridad, que sea docente nombrado, preferentemente. Pero si ustedes gustan, pueden plantear que sea un docente que es contratado, con el cual ustedes tengan mucha confianza, mucho apego, y que les puede ayudar a hacer la función tutorial. Es decir, escucharle si ustedes tienen algún problema, tanto en la vida
digamos, familiar, su vida personal, fundamentalmente en la parte educativa, si tienen un problema, sea del índole que sea, o sea, eso ustedes entienden ya lo que es un tutor. Entonces, les vamos a dejar ese encargo, especialmente al delegado, para que en estos días nos haga llegar ese docente que ustedes han elegido voluntariamente. Y a su vez, cuando lo elijan, va a tener que tener la tarea el delegado de conversar con el docente y pedirle su aceptación. Porque, ¿qué sucede? Hay algo anómalo o malo en la universidad. Muchas veces, a dedo, en la facultad nombraban al docente tutor. Y el tutor ni se enteraba. O no tiene la voluntad, pues. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Había algo de tutoría? No, porque no tiene la voluntad o no se enteró, en fin. Entonces, esto no funciona. Por eso, ustedes elijan a su tutor, hablan con el tutor. Si les acepta, enhorabuena, todos felices, y nos hacen llegar el nombre del tutor. ¿Ya? Bien, para no prolongarme más, porque ya estamos cerca del final, no sé si hay algunas preguntas puntuales para poder resolverlas, o si no, con mucho gusto, me las hacen llegar, si es mejor a través de su delegado, para que así sea una respuesta para todos en general. De todas maneras, si hay alguna pregunta en este momento, que pues, en el tiempo que nos queda podamos absolverla. Queda abierta la tribuna. Doctor, ¿hay alguna Sí, bibliografía? ¿Hay perdón. una bibliografía, un libro para un libro más? Está escrito ahí no le he hecho llegar, ¿no? El sílabus, ya le voy a hacer llegar el sílabus. Normalmente Science es el libro principal, el otro es argentino, ¿cómo se llama? Michans. En Michans, generalmente los argentinos explican muy bien la parte semiológica, pero a veces fallan en algunos conceptos, ¿no? Por eso los libros deben de seguir de guía, ya que usted lo ha preguntado. Es bueno que sepan que el libro es una buena guía, pero siempre traten ustedes de conciliar lo que les enseña el maestro con lo que dice el libro. De tal manera que si hay discordancia, hay que tratar de que se tenga digamos, un consenso cuál es la respuesta. ¿Y esto por qué? Para que no haya problemas durante el examen. ¿Quién hace las preguntas? No las hace el coordinador, por si acaso. Las preguntas nos las alcanzan el docente que dictó el tema en la clase teórica, ¿cierto? Ese docente nos alcanza las preguntas correspondientes y proporcionales de su tema. A veces corresponden 3 o 4, generalmente son 3 preguntas por tema, por hora, ¿no? 3 preguntas por hora de clase. Habitualmente damos el examen 40 preguntas en una hora, ¿ya? Y como les digo, nos alcanzan obviamente un poquito más de las preguntas necesarias. Ahí sí, más bien, el coordinador elige generalmente al azar 3 de ellas y son las que elevamos y ponemos en el examen. Entonces, el coordinador muchas veces no tiene la respuesta, o sea, tiene la respuesta correcta que le ha indicado el docente. Mas, si hay alguna duda, hay que recurrir al docente para que se les aclare. Por eso, mejor es, si hay alguna discordancia con el libro, inmediatamente con el docente, hacer una conversación, aunque sea después de la clase, obviamente, pero que sea antes del examen, y se dice, doctor, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso para socializarla con toda la promoción? Y de esa manera no hay pues problemas, no hay reclamos en cuanto a la interpretación y el resultado de las preguntas.
¿Alguna más? ¿Alguna inquietud más? Bueno, hay silencio. Con el delegado, no sé si logró contactar con el doctor Tamayo que hace la clase. ¿Ha Sí, doctor. logrado? ¿La va a hacer a continuación ahora? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, no le quitamos tiempo, no vaya a ser que esté esperando el doctor Tamayo. Y como les digo, estamos llanos para resolver cualquier duda, inconveniente, preferentemente a través de su delegado, o si es algo muy personal, con mucho gusto, estamos para tratar de apoyarlos y salir adelante en lo que se refiere al dictado de este curso. Una vez más, muchas gracias por su atención. Nos despedimos hasta... Bueno, a mí no me toca exámenes en esta primera fase, así que ya vengo con el látigo para tomar el primer examen. Gracias, entonces me retiro. Invítenlo, si es posible, al doctor Tamayo, o no sé si ya está presente. Muchas gracias y saludos una vez más. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, Edgar. doctor. Muchas gracias, Edgar. Ya estamos presentes. Muy amable. Gracias. Bien, bien. Esta vez ya la estaba quedando tiempo. Saludos, Manuel. Saludos. Ya, hasta luego, hermano. Buenas tardes. Muchas gracias por todo. Gracias. Comparte. Muy bien, señores alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que es el curso de Cirugía 1. Que básicamente es el inicio de lo que lo que siempre hemos dicho es lo que más nos gusta dentro de lo que es la carrera de la medicina. Cuando ingresamos a la parte clínica, básicamente, es de mucha importancia y que básicamente pues se encuadra en un marco de lo que ya ustedes manejan, patologías y demás. Ello es muy importante porque básicamente en otras circunstancias manejábamos ya prácticamente a todos nuestros pacientes de los diferentes servicios, tanto de anestesiología como de cirugía vascular, como de cirugía de partes blandas, ¿no? Pero, bueno, en estas circunstancias lo vamos a tener que hacer todavía virtual, igual que el año pasado, pero vamos a tratar de darles un matiz dentro de lo más aceptable posible, tratando de reemplazar esta eventualidad. Ya el doctor Montalche les ha dado las indicaciones previas, lógicamente les ha dado la bienvenida. Mi misión también es hacer lo mismo, darles la bienvenida a todos ustedes, mis queridos alumnos del séptimo semestre, y que en este curso de cirugía 1 que vamos a desarrollar cirugía de partes blandas como un complemento de lo que es el aprendizaje, de lo que es la parte de la clase teórica, las prácticas correspondientes. Desde el año 2008 habíamos desarrollado una guía de prácticas tanto para cirugía 1 como para cirugía 2 y que se las voy a pasar mediante su señor delegado, James. Le voy a pasar esta guía de prácticas para que a su vez les haga llegar a todos ustedes. Anteriormente yo tenía la disposición de poder evaluar estas guías en todos los alumnos, pero ahora como hemos ido divididos en dos grupos, va a ser un poco difícil. Yo solo estoy en el primer grupo, ¿no? Pero les recomiendo, jóvenes, desarrollen esta guía de prácticas en forma virtual. El año pasado han hecho sus compañeros un desarrollo excelente en forma virtual y también en forma física. Es decir, que en la propia guía escribían, hacían sus esquemas, dibujos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Todo dentro de lo que es el marco del aprendizaje por competencias. De tal manera que con este tipo de aprendizaje que hemos logrado implementar desde aquel año, les habrá dicho el doctor Montánchez que en el curso de cirugía es que durante los últimos 8 exámenes del ENAM, básicamente los cursos o el curso de cirugía tanto 1 como 2
son los máximos puntajes que obtienen nuestros alumnos, casi en promedio, casi superando a los alumnos de la San Marcos o de la Cayetano, lo cual significa que como docentes estamos trabajando bien, no queremos modificar esta alternativa y que lógicamente les permita a ustedes un buen aprendizaje. Entonces la recomendación simplemente, los que quieran hacer guía de prácticas en forma física, hágala como que fuera su cuadernito. De ahí van a estudiar para su ENAM, para su examen de internado, examen de CERUN, examen de residentado, qué sé yo. Y les va a ser fácil porque como ustedes lo van a desarrollar, ustedes lo van a poder conocer adecuadamente. Bien, la otra alternativa es hacerlo en forma virtual, como les dije. Han habido muy buenos trabajos en forma virtual de algunos de sus compañeros. Prácticamente me han hecho un buen libro, un texto de medicina, de cirugía. Y ahí va la recomendación, ya es criterio de ustedes. Los alumnos que pasen por mí les voy a pedir sí, o sea, los 6 grupos primeros creo que son, o 7. Vamos así, de alguna forma directa o indirecta, poder manejar esta revisión de guías de prácticas. Muy bien, señores alumnos. Como todo en la vida tiene un comienzo, lógicamente están comenzando en lo que es la historia de la cirugía. Podríamos decir pues que la cirugía se va a perder en el conocimiento de lo que también es el conocimiento de la humanidad. Hay muchas controversias en ese sentido, pues como que han habido civilizaciones muy antiguas que se han desarrollado en siglos y periodos que han pasado, y la nuestra sería una más, y nada más. Y que probablemente nuestra civilización también entre en una etapa de glaciación probablemente, o el calentamiento que se está produciendo, produzca de alguna manera una repercusión en esta Tierra, que es un organismo vivo, no está muerto. Esta Tierra le pertenece a Dios, y Dios sabe lo que hace, lógicamente. Y podríamos decir esto porque hace muchos años en Francia se encontró un modelo de una pila que inicialmente parecía una pila corriente, ¿no? Pero después, cuando se desarrollaron modelos modernos, se comparó esta pila atómica fosilizada que se encontró en una cueva en Francia y que prácticamente era pues un modelo de pila atómica. Tanto es así que también en Egipto se encontró también un artefacto muy parecido a lo que ahora tenemos, ¿no? Los famosos celulares, con unas escrituras medias similares a las mahometanas o a las persas inclusive, ¿no? Entonces, por ello podríamos decir de que de repente, por otro lado, se han encontrado pues prácticamente ciudades subterráneas, ¿no? O sea que como que han sido cubiertas por el agua. Entonces esto da un lugar a que en nuestro planeta cambia continuamente. Con decirles, yo hice una tesis de trabajadores en el sillar con silicosis, y al hacer las investigaciones de antecedentes encontré que Arequipa había sido fondo marino hasta en 3 veces diferentes. O sea, esta hermosa ciudad con su mist y todo lo demás ha sido fondo marino en algún momento. Y esto lo pude comprobar yo mismo cuando estuve alguna vez por Yanaguara. Había una piedra demasiado grande, lo que ahora es un colegio o centro de estudios. Había un tremendo pedrón de unos 10 metros de diámetro prácticamente, más grande que la del río Chile, ¿no? Que ustedes conocen. Y ahí pues había prácticamente entre lo que era esta piedra grande habían fósiles, en medio de la tierrita que había fósiles de moluscos, que yo las cogí con mi mano, y estos son moluscos, ¿no? Marinos. Sí, pues. Bueno, cuando éramos niños, pues recorríamos atravesando por todos sitios, ¿no? Algo que les falta a ustedes, y a los de ahora peor. Entonces, por otro lado, la naturaleza cura, ¿no? Y el cirujano antiguo, que se dedicó básicamente al manejo de lo que eran las heridas, siempre la naturaleza del humano, desde sus comienzos, ha sido guerrear, ¿no? Si no, acuérdense de Adán, Eva, sus hijos, Caín, Abel. Caín mató a Abel con una pedrada en la cabeza a su hermano, ¿no? A su hermano Abel.
Entonces, un traumatismo de inicio ya descrito en nuestra Santa Biblia. De igual manera, pues a lo largo de la humanidad han habido continuamente guerras, accidentes y demás. Entonces, el cirujano antiguo se manejaba básicamente en manejar este tipo. Es lo que se creía básicamente. Como vamos a ver luego, vamos a describir que hay ciertas excepciones. Este es un modelo de un cráneo de Paracas, si pudiéramos llamarlo. Se hacían las famosas trepanaciones, que no se sabe si eran o no eran de tipo ritual religioso o eran en realidad de tipo curativo o de drenaje de hematomas, básicamente. Y nuestros Paracas antiguos pues no se excluyen de ese gran aporte a lo que significaba la cirugía en la época antigua. Se podría explicar que estas trepanaciones se hacían también para extraer espíritus malignos, lo que habíamos dicho, ¿no? En la Mesopotamia antigua, que es donde más se tiene ya conocimiento por la escritura que había, según las tablillas que habían en la Mesopotamia, había el famoso código de Hammurabi, siglo XX a.C. Y había ya en este código un ejemplo de legislación de la práctica médica. Al que hacía buena práctica le daban un premio. Y al que fracasaba en la intervención, lógicamente, lo castigaban, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ha habido una reunión en la universidad que a los mejores alumnos los han premiado, básicamente, ¿no? Un buen presente, lógicamente es un halago saber que tenemos tan buenos alumnos en nuestra universidad. De medicina también han presentado una señorita alumna, no me acuerdo su apellido, pero un gusto, ¿no? Que tengamos buenos alumnos en nuestra facultad. En Egipto, la presencia de Edwin Smith con su famoso papiro, que se atribuye a 1600 años antes de Cristo y que se dice sería una copia de otro documento más antiguo, en el cual se establecían 48 casos de heridas, el llamado acápite alcácer. Y como dijimos, ¿no? Que también ellos, los egipcios, actuaban con un elemento racional empírico o mágico religioso en los embalsamamientos de las momias, los que eran los gobernantes de Egipto, los egipcios, generalmente a sus gobernantes pues los embalsamaban básicamente y les construían pues unas tremendas construcciones para su descanso eterno, ¿no? De ello tenemos múltiples ejemplos y ahí es donde actuaban nuestros médicos haciendo, según se dice, ¿no? Las evisceraciones, y que los cráneos de las personas eran a través de la fosa nasal, eran aspirados para que no se descompusieran y lógicamente el embalsamamiento durara mucho más, que hasta ahora dura, ¿no? También hay otros papiros, ahí lo ven uno en vivo, el papiro de Ebers, en el cual hablaba de prescripciones terapéuticas para la curación de heridas, llagas, quemaduras, tumores en el cuello, año 1550 a.C. Y el papiro de Smith, en el cual se hablaba sobre patologías traumáticas, heridas, luxaciones, fracturas, por la misma época también, ¿no? Esta momia corresponde no a los egipcios, corresponde a nuestra zona de Hilo, quienes sean hileños aquí, si hay alguno. En el Consejo de Hilo hay una momia que es esta, muy simpática, en la zona de Hilo, sur de Perú y norte de Chile, se han encontrado momias muy bien momificadas, muy bien momificadas. Ustedes pueden ver sus manos prácticamente muy bien conservadas, ¿no? Estas momias de aquellas épocas prehispánicas inclusive. Bien, en la India tuvimos, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo a Charaka, que diseña 121 instrumentos quirúrgicos, y los hindúes se caracterizaban por hacer mucho rinoplastías y cirugía plástica, restauración de orejas, nariz, mucha frecuencia de labio leporino para hendido, probablemente por factor étnico, y que permitía pues a los hindúes hacer este tipo de cirugías muy frecuentemente. Su Ruta Samhita es un tratado de cirugía hindú en el cual
trabajaba sobre las fracturas con férulas y la sutura de heridas, fístulas, drenaje de abscesos, etc. Los hindúes ya utilizaban el cáñamo, una bebida como narcótico, ¿no? Es un inicio de lo que sería una anestesia. Eso ya lo van a ver con el doctor Olazábal. Justamente un niño hindú con un labio leporino, paladar hendido, ¿no? Tradicional. En nuestro medio felizmente no es tan frecuente, pero también hay frecuencia alta. En la Grecia antigua, Hipócrates y los autores hipocráticos, que básicamente es una escuela, hablaban sobre los libros de fracturas, luxaciones y otros trastornos quirúrgicos. Y hay un libro en especial, el libro sobre cirugía, escrito en el 400 a.C., en el cual hablaban sobre vendajes para distintos tipos de heridas, lesiones, y hablaban ya de la técnica quirúrgica. Por lo cual se dice que de repente estos conocimientos pues ya eran un poco más antiguos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la época de los atlantes, que se dice que gobernaban ya que se llama el manejo del láser. Y bueno, su desaparición tiene bastantes controversias. En total, las obras hipocráticas son una serie de 70 libros y el principio de la escuela de Hipócrates era primum non nocere. Es decir, primero no hacer daño, primero no lesionar a la persona. En un texto de la Ilíada, por ejemplo, ¿no?, que es muy clásico de describir, Homero ya decía, ¿no?, corta con tu cuchillo el dardo agudo y cruel, lava con agua tibia la sangre de la herida, aplica sobre ella cierta raíz amarga que aplasta con tus propias manos y que tiene propiedades analgésicas. Y habla de lo que era analgesia. La herida se seca, es decir, hay hemostasia, la sangre cesa de emanar y los dolores calman. Estamos hablando propiamente de todo un tratamiento quirúrgico, ¿no? Manejo de herida, analgesia y hemostasia. Ilíada, tratado de la cirugía. Recuerdo de lo que era la escuela de los griegos, básicamente un hospital griego, donde se ven una serie de instrumentos, sobre todo de tipo traumatológico, ¿no?, donde hacían diferentes tipos de tratamientos, lógicamente. En Alejandro dio un impulso tremendo a lo que era la medicina. Hierófilo, por ejemplo, el famoso conocido por sus estudios en próstata, duodeno y ojos, el Asistato, que anatomía del sistema nervioso central, esto en Alejandría. En Roma, Aulus Cornelio Celso, en siglo I después de Cristo, habla su obra sobre De Medicina, que se imprimió en 1478, cuando apareció la imprenta. Y Celso, por ejemplo, hablaba sobre la famosa inflamación y describía su famosa tetrada de la inflamación, que por eso se le conoce tetrada de Celso, ¿no? Ahora es pentada, ¿no?, pero en aquel entonces era tetrada, en el libro 3. Y en el libro sobre cirugía, comentarios del Provenio, se hablaba con esta descripción: la tercera parte del arte de la medicina que cura con las manos, que se refería lógicamente a lo que era la práctica quirúrgica, ¿no? Bien. En la Edad Media, Galeno dio un concepto de repente algo erróneo de las enfermedades. Elaboró un concepto moral, hablaban de los 4 grandes grupos: el flemático, el atrético, el pícnico, ¿no?, y que básicamente sobre estos tipos de humorales que había, también aparecían tipos humorales de las enfermedades. El tipo bilioso, por ejemplo, no era el típico renegón, que siempre tenía cálculos en la vesícula, ¿no?, que hasta la actualidad se dice, ¿no? Sobre todo en las mujercitas, a veces nos viene una paciente que tiene cálculos y en broma le decimos: seguro que usted es renegona, señora. Ay, sí, doctor, ¿cómo ha adivinado usted? Bueno, se sigue manteniendo. La cirugía pasa a ser oficiosa en la Edad Media y se separa de la medicina. Consideramos a esto como todo en la Edad Media. Se produjo un retroceso básicamente durante toda esta época, un estancamiento de la cirugía durante 1500 años aproximadamente, y quienes hacían la cirugía eran los barberos,
drenaban abscesos, a veces pequeñas heridas, etcétera, ¿no? Hasta que en París apareció el famoso Colegio San Cosme, y alrededor del siglo XV y en el siglo XVI el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. En el año 1800 Jorge III fue el que le dio mayor impulso. Ustedes saben que todo lo que viene de Inglaterra es el Real, ¿no? Hasta la competencia creo que de fútbol es la Real competencia, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, Thomas Vicary hablaba sobre las cualidades del cirujano. ¿Qué decía del cirujano Vicary? Que el cirujano era aquel que no se estremecía cuando el paciente por el dolor gritaba, ¿no? Tenía que mantenerse muy sereno. Ese era el mejor cirujano, que no había anestesia en esa época. Paracelso hizo una reunión entre lo que era medicina y cirugía, y Ambrosio Paré, cirujano militar de París, Francia, se le considera el padre de la cirugía francesa. Y Paré, justamente, sin ser, digamos, muy estudioso, sin embargo, tuvo una habilidad tremenda para la disección de cadáveres y hizo un conocimiento de la anatomía y, a manera de escuela, por eso se le considera el padre de la cirugía francesa. En aquellas épocas también se inventó la pólvora, o mejor dicho, se trajo a América, a Europa, la pólvora, porque en China ya se conocía mucho antes, no solo que la usaban solamente para fines de fiestas y demás. No, acuérdense los dragones, los fuegos artificiales, que hasta la fecha ellos son los patrones de ello. No se utilizaba para la guerra, pero por ahí se le encontró un mecanismo de agresión también a la pólvora. Una de las escuelas antiguas vienen haciendo una disección de cadáver, ¿no? Básicamente. Nadie usaba ni guantes, ni máscaras. Parecen los turnos de la Universidad Católica, ¿no? Básicamente. Lavado de heridas, lógicamente, a lo que se resumía la actividad del cirujano. Paracelso, Ambrosio Paré. En la escuela de Alejandría de los tiempos helénicos ya hablaba, les dijimos, sobre lo que era anatomía, pero en el siglo XVI, con el inicio de lo que era la actividad de Ambrosio Paré, y también los artistas de la pintura como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y demás, pues hicieron un remarque tremendo en lo que era la anatomía, ¿no? Con sus famosas pinturas. Y también por la aparición de la imprenta, que permitió divulgar las obras de anatomía, tanto así que el primer manual de disección de Mondino de Luci, un italiano, en el año 1316, o de Andreas Vesalius en 1543, que estableció el epítome guía de estudiantes. Un modelo de ello, ¿no? Muy bien realizado. Andreas Vesalius, al igual que Ambrosio Paré, ¿no? Igualmente haciendo una disección de cadáveres en un anfiteatro tremendo, donde había una gran cantidad de espectadores. Un anfiteatro. De allí vino la descripción de los anfiteatros, ¿no? Como es el modelo de las escuelas de medicina. En lo que era patología y cirugía experimental, ya John Hunter, por los años 1750, al cual se le considera el padre de la cirugía experimental, de la cirugía propiamente dicha, fisiología y patología. Hunter ya hablaba sobre lo que era la inflamación como primer principio de la cirugía. Creo que mañana tienen la clase de inflamación, muchos de los conceptos de John Hunter vienen de ahí. Hunter también habló sobre la ligadura de vasos arteriales en casos de aneurismas y le dio un carácter científico, por lo tanto, a la cirugía. Se adelantó propiamente John Hunter, no solamente a eso, ¿no? También hablaba sobre la cirugía de trasplantes de John Hunter. William Morton dio la primera anestesia, o empezó a utilizar anestesia con éter en 1846. Y
Joseph Lister, al cual se le considera el iniciador de la cirugía antiséptica, ya hablaba lógicamente de la cirugía limpia. Ya hablaba de la limpieza de las salas quirúrgicas y de la cirugía limpia, pero todavía no hablaba sobre el lavado de manos, ¿no? Louis Pasteur, el cual es el descubridor de la teoría microbiana de las enfermedades, ya no la teoría humoral de Galeno, sino la teoría microbiana, y que lógicamente fue un científico de alto nivel en su tiempo, pero que tuvo pues una participación importante en la evaluación del conocimiento de las enfermedades. Un modelo de hospital antiguo, muchos dirán, sí es el Hospital Goyeneche, sí, pero igualito, ¿no? En 1918 se fundó el Hospital Goyeneche, las monjitas o madrecitas eran muy parecidas a las que están allí, y las camas tienen casi la misma disposición, ¿no? Quienes conocen el Goyeneche es muy parecido. Detrás de un gran hombre se dice que hay una gran mujer. Louis Pasteur tuvo en su esposa, a la señora que ven ahí al fondo, la que le llevaba todo lo que él realizaba en forma escrita. Tenía un cuaderno, prácticamente una guía diaria de trabajo, donde todo lo que hacía Louis Pasteur, todo lo anotaba. Pasteur no era un poco desordenado. Entonces, luego que dio a conocer su teoría microbiana de las enfermedades, presentó pues todos los escritos merced a lo que su esposa había escrito. Prácticamente debe a su esposa esto, ¿no? Como muchos de nosotros de repente, los que son solteros todavía. En la cirugía abdominal propiamente dicha, que es la que prácticamente nos emociona, se habló de la extirpación de órganos, ya de apéndice, vesícula, cirugía en estómago, hernias, pacientes con obstrucción intestinal. Se dio lugar a lo que era el principio básico de las suturas intestinales. Y Charles McBurney, por ejemplo, en 1889, describió el cuadro de la apendicitis aguda y no solamente allí, sino que también describió la técnica quirúrgica de la apendicectomía con su famosa incisión de McBurney. Y Billroth, que es ampliamente conocida en lo que es la cirugía de estómago, y que dio un gran aporte, ¿no? Con sus famosos Billroth 1, Billroth 2, que hasta la fecha son utilizados como técnicas quirúrgicas. Ahí está Theodore Billroth, con sus alumnos, lógicamente haciendo una disección también. En cuanto a fisiología y cirugía, en los siglos XIX y XX se impulsó la cirugía en base a conocimientos sobre la fisiología que ya dio Hunter, ¿no? Magendie y Claude Bernard en Francia, quienes impulsaron bastante lo que era la fisiología, y en Alemania Heidenheim. Básicamente el modelo alemán de von Heidenheim, el docente con sus alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que prima hasta el momento actual? Halsted ya habló sobre el entrenamiento de los cirujanos, esto en Estados Unidos, hablaba de lo que era el profesor de cirugía y que tenía su grupo de alumnos y aplicaba el sistema de residencia quirúrgica que fue tomada de von Lengenbeck. De igual manera, Halsted aplicó este mismo modelo de entrenamiento en Estados Unidos y básicamente se estableció un modelo de aprendizaje. Teodoro Kocher, en 1909, que básicamente trabajó en lo que era cirugía de tiroides, recibió el primer premio Nobel en 1909. Kocher básicamente trabajó en lo que era el bocio y la crisis tiroidea, ¿no? Cuando hagamos la clase de tiroides ya vamos a ver algo más. Pero Kocher fue el primer premio Nobel de cirugía, 1909. Halsted. Otras especialidades quirúrgicas, neurocirugía y cirugía torácica, fueron desarrollándose progresivamente también con el transcurso de los años, merced a lo que era el avance también tecnológico, que no cesa, cada vez se hace más
fácil la aplicación de estas técnicas porque también contamos con mejores elementos en cráneo, por ejemplo, las famosas trepanaciones que se hacían en la antigüedad, que fue reproducida por el profesor Cabieses en la Universidad Cayetano Heredia con artefactos con un tumi de los que encontraron en Ica, en Nazca. Lo esterilizó y reprodujo una cirugía con un tumi de los antiguos, ¿no? Después, se usó después de muchos siglos seguramente. Y en un paciente que tenía un hematoma subdural, craneal, hizo una trepanación con un tumi. Eso le valió bastante y dar bastante importancia a lo que trabajaron pues, nuestros antiguos peruanos. La cirugía de corazón, que también tuvo su impulso durante un buen tiempo, en los años 1965, 70, tuvo base en la hipotermia, de lograr la hipotermia y la bomba de circulación extracorpórea y respiradores a presión positiva. Y justamente este permitió que se lograran después desarrollar el trasplante de corazón, por ejemplo. Luego vemos eso. Los hindúes ya hablaban sobre el trasplante de piel y cultivo de células y tejidos o explante. Harrison escribió en 1907 y Alexis Carrel, que habló sobre la sutura de vasos sanguíneos y que en 1912 también le valió un premio Nobel. La técnica de espatulación que se le llama para la sutura de los vasos sanguíneos. No es la sutura circular, ¿no? Sino se hace una espátula en ambos lados, se unen los ángulos y después los bordes. No con muchos puntos de sutura, básicamente con 3, 4 puntos ya está anastomosada una arteria. Esto fue lo que descubrió Carrel y lógicamente le valió el premio Nobel. Y Christian Barnard, que inicialmente pues se dijo que había sido el que en 1967 hizo el primer trasplante, en realidad quien lo hizo fue su ayudante, ¿no? Un negrito, dice, ¿no? Pues no era negrito, pues los negritos no pintaban mucho antes. Entonces, Barnard se atribuyó a ello y bueno, después ya él mismo reconoció, ¿no? El primer trasplante de corazón en Sudáfrica en 1967. El famoso Christian Barnard y la primera. Esta foto que ven ustedes circuló pues por los diarios que en ese entonces no había internet, ¿no? En los diarios de circulación. Este me parece que es un diario del comercio de aquellas épocas. La cirugía moderna se basa en la cirugía de invasión mínima. Mínima porque se trata de hacer el mínimo de daño al paciente o hacer el mínimo de incisión, ya no las grandes incisiones. Básicamente la cirugía laparoscópica y la cirugía de día, ¿no? Que esto no se opera un paciente y al día se le está dando de alta. En algunos casos puede ser factible, en otros es por lo menos un día de hospitalización y al día siguiente ya están en su casa. La cirugía laparoscópica en todas las especialidades, lo que significa ginecología, cirugía abdominal, la toracoscopía, etcétera, incluso en cirugía de otorrinolaringología, pues tienen bastante importancia. Y la robotización que ya se está haciendo, ¿no? Las cirugías a distancia. Ayer leía justamente en un diario de la República, me parece que es en su agenda del día domingo, han sacado pues un tema justamente sobre la robotización, en la cual está trabajando una peruana, ¿no? Con microcirugía. Y básicamente la microcirugía que se aplica mucho en cirugía traumatológica, cirugía de mano y cirugía de neurocirugía también. La nanotecnología que ya se vislumbra con una posibilidad de cirugía automatizada, pero ya internamente a nivel del ser humano, en este caso, que es también un reto a corto plazo. Modelos de lo que es, ¿no?, la cirugía laparoscópica, la cirugía con microcirugía, básicamente la nanocirugía, de lo que estamos hablando, nanorobots que trabajarían a nivel de ya prácticamente pequeños elementos, ¿no?, que básicamente reemplazarían pues muchas técnicas de cirugía convencional.
En cuanto al Perú, lógicamente en Arequipa, que ahí ven una hermosa foto de nuestra Arequipa antigua, cuando todavía existía en estas casas antiguas al lado de lo que era el río Chiri, no había la avenida La Marina, ¿no? Y que, bueno, en el Perú que básicamente vamos a ver cómo evolucionó. En el Perú en general se caracterizó pues porque había un grande conocimiento de lo que era la medicina y también en algunos casos la cirugía, ¿no? Uno de los pre-incas de Nazca, por ejemplo, en el mismo hilo que les comentaba sobre aquellos que hacen las técnicas de momificación, que básicamente evidenciaban que había conocimiento quirúrgico. En Tomaca, acá mismo en Arequipa, en Majes, que es una provincia de Castilla, se encontró un tumi de bronce, un cuchillo alargado, un bisturí, estiletes o cánulas, un estilete labrado de hueso, con cabezal tallado o agujas de obsidiana. Este instrumental fue encontrado por el doctor Max Neira, que básicamente lo dio a conocer a la comunidad arequipeña y peruana y también mundial. Le atribuían una antigüedad entre 300 años antes de Cristo a 600 después. Entonces, Arequipa en su época pre-inca e inca ya tuvo conocimiento sobre lo que era la medicina, las propiedades de las hierbas que hasta ahora quedan. Te duele la barriguita, tómate tu matecito de hierbabuena, ¿no? Se sigue aplicando. Y algunas plantas que son evidentemente curativas en algunos casos. Y en la época inca, que lógicamente se conocían muy bien las medidas sanitarias y de salud pública, el manejo de las aguas, por ejemplo, era muy bien llevado. Las técnicas de saneamiento también. No había mucha gente, ¿no? Pero todo era limpio. La ambientación y el medio ecológico también era importante. Esto lo describió Carlos Monge y Fray Bartolomé de las Casas en sus escritos. Estos son lo que se encontró en Tomaca, básicamente. Algunas piecitas de algodón o gasa también que serían, ¿no? Los modelos antiguos, pues lógicamente acá pre-incas en algunos casos e incas nos dan a conocer, si bien es cierto, la escritura de los incas fue a base de los quipos, que ahora ya se leen, pero que básicamente fue utilizado para los grandes ensayos y la literatura de nuestros incas, ¿no? Pero los grandes huacos, queros, pebeteros que han quedado, que básicamente sirven como un modelo, ¿no? Acá ven, por ejemplo, un individuo con una lesión en el ojo, básicamente, una conjuntivitis, y probablemente el ojo derecho que está lesionado. Prácticamente en casi todas sus representaciones, la cerámica pucara, por ejemplo, también, en Puno, ¿no? Lógicamente de igual manera, ¿no? Una trompeta de la cerámica pucara, que se dice que era utilizada por el jerarca, ¿no? Acá un modelo de un parto en la antigüedad, una posición sentado en la cual hay una persona que está ayudándole a la otra persona a que sea expulsado el bebé, ¿no? Posición sentada. En el Hospital Goyeneche hace unos 5 años a alguien se le ocurrió reproducir en una serie de pacientes esta técnica de parto. Y no solamente así, sino en agua, les ponían agua a los bebés. Cosa interesante, ¿no? Lo presentaron en una tesis. Interesante. Cerámica paracas de igual manera. Los cráneos alargados, que no son exclusivos de nuestro Perú. En casi todas las civilizaciones antiguas existían estos famosos cráneos alargados que atribuían que eran a los escogidos, eran los escogidos como jerarcas o curacas que iban a desarrollar alguna labor de tipo religioso. En Tiahuanaco, las famosas chulpas. En Silustani también, en Puno también hay, ¿no? Estas famosas chulpas. Y hay una lagunita de igual manera muy parecida a la que vemos acá. Y yo tuve la oportunidad de ir a estas tumbas de Silustani y se me ocurrió meter la cabeza por el huequito que ustedes están viendo. Y lógicamente solo vi algo, un tubo hacia arriba que le dan una característica de temperatura especial. Introducirse hacia adentro ya no pude, pues mi hombro era un poco ancho, ¿no? Pero interesante.
experiencias interesantes. La llegada de Colón, que no fue un descubrimiento, ¿no? Bueno, no queremos criticar, pero de repente se malogró la civilización mexicana, los aztecas y la nuestra, la inca, ¿no? En España, la Palencia o Valencia, en 1190 se funda la primera universidad en Salamanca, en 1215, la Academia de Castilla en 1265, Alfonso X el Sabio con profesores judíos y árabes de Córdoba y Toledo, el Tribunal de Alcaldes Examinadores en 1300, Juan II, que hablaba de médicos y cirujanos, igual el Tribunal de Protomedicato de los Reyes Católicos que permitieron realizar autopsias. La cirugía, que era tema de los barberos, en 1490 Miguel y Vías hablaban de la escuela práctica de la medicina o cirugía. Y con la aparición de la imprenta también en España, lógicamente, se divulgó estos conocimientos en 1562 con la llegada de los españoles a Perú. Se produjo un mestizaje cultural y a raíz de la producción de la malaria, nuestro famoso árbol de la quina se utilizó, ¿no?, para curar la malaria. Y ahí viene una anécdota, ¿no?, como se decía ahora en relación a lo que es el coronavirus. El árbol de la quina fue obsequiado al mundo. Se obsequió al mundo para que todos utilizaran el árbol de la quina. Se produjo una depredación básicamente en todos los lugares donde había árbol de la quina, se llevaron para todo el mundo y el gobierno peruano no ganó un centavo. Algo chistoso. Ahora, por las famosas vacunas del coronavirus, a nuestro gobierno peruano y a todo el mundo nos cuesta un montón de plata obtenerlas, ¿no? El Perú lo regaló. Bueno, sin comentarios, jóvenes. Colón en el primer viaje tuvo como maestro al cirujano Alonso. Y en el segundo viaje al doctor Diego Álvarez, que ya era médico e investigador en biología. Y se dice que Francisco López fue el primer cirujano español en el Perú. Francisco López, el árbol de la quina. En Arequipa, en el año 1589, hablamos del bachiller Juan de Nava, que se dice que fue el primer cirujano en Arequipa, tradicional, ¿no? Felipe II en 1573 normó que los hospitales funcionaran en claustros de las iglesias. Y en el hospital en Arequipa había un claustro de la iglesia de San Juan de Dios que quedaba justo en la calle San Juan de Dios, en la esquina con de Valdivia. Y ahí existía pues el hospital de Nuestra Señora de los Remedios. El Consejo de Indias en 1600 autoriza a los hermanos de San Juan de Dios la administración de hospitales con el Hospital de San Juan de Dios en Arequipa. Y en lo que era la zona este de Arequipa, en lo que ahora es, que se llama la zona de Apima, donde ahora hay talleres, ¿no? En ese sitio existía un hospital que yo todavía lo he conocido, se le llamaba el Hospital de los Agonizantes, que básicamente era para los tuberculosos y los leprosos. Y gente de la beneficencia les llevaba todos los días su almuercito, sus alimentos, algunas medicinas, y de vez en cuando iba pues algún médico a atenderlos, ¿no? Solamente la única ruta que había en ese sitio era la Avenida Jesús. Todo lo demás era sin casa, sin nada. En esa zona quedaba el Hospital San Camilo de Letis. En la República, en 1848, la Junta de Beneficencia Pública, con Luis Gamio como mayordomo. En 1912, el Hospital de San Juan de Dios se deja de atender por disposición gubernamental y al quedarnos sin un hospital pues que atendiera a la población arequipeña y de otros lugares, porque venían de todo sitio, la familia Goyeneche, que tenía un gran peculado, donó una magnífica cantidad de dinero que hasta la fecha persiste y que todavía no lo pueden utilizar porque no se sabe cómo, no saben cómo deshacerse del mecanismo legal, y construyeron el famoso Hospital Goyeneche con todos los lujos y demás, mármol italiano, oro que trajeron, prácticamente una iglesia que existía a la mitad, prácticamente todo el enchape era de oro básicamente,
el templo, básicamente. Se inició con la construcción en 1904 en el gobierno de José Pardo y inició sus funciones en 1912, catalogado en ese entonces como uno de los mejores hospitales de Sudamérica. Ahí está, eran 3 capillitas, ahí el centro justamente de la capilla principal, mármol italiano, todo ornamentado con oro, en chapes de oro. Y eso que ven adelante lógicamente era la calle, lo que ahora es la avenida Goyeneche, ¿no? No existía el monumento en ese entonces todavía. El problema era que este hospital, y no se supo en ese entonces, estaba en una falla geológica que se viene desde la zona de lo que era el Canal 2 en Don Bosco, la calle Don Bosco, y que se va hasta la Facultad de Medicina de la UNSA actual. Es toda una zona de una falla geológica y justamente el Hospital Goyeneche está en esa falla. Por eso en los terremotos de 1960-62 prácticamente se vinieron al suelo estas capillitas, no quedó nada. Algunos médicos en Arequipa, Ladislao Corrales, primer director del Hospital Goyeneche, Jacobo Dixon Hunter, la organización Hunter, el distrito de Hunter ahora lleva su nombre, habló sobre la psoriasis, lepra y aplicó cirugía y medicinas modernas. José Polar Garzón hablaba sobre la historia del conversatorio clínico en el Hospital Goyeneche. Luciano Bedoya, médico del Hospital Goyeneche, también vicerrector de la UNSA. José Morales Alpaca, inventor del famoso forceps, precursor de la ginecología obstetricia, y que practicó en Arequipa la primera traqueostomía. Manuel Pérez Araníbar, que básicamente fundó la Sociedad de Beneficencia Pública en 1840. Su hermano Augusto, que contribuyó con la construcción del Hospital Arzobispo Loaiza en Lima. ¿Qué hizo Augusto Pérez? Donó los planos del Hospital Goyeneche para que, a manera de copia, se hiciera la construcción del Arzobispo Loaiza en Lima. Quienes conocen este hospital, si ingresan, es muy parecido al Goyeneche. Constantino Carvalho, que en Lima practicó la primera colecistectomía y la primera esterectomía en 1894. Edmundo Escomel, ampliamente conocido por ustedes, por un hospital del seguro lleva su nombre, que fue miembro de sociedades científicas nacionales y extranjeras, hizo estudios sobre la famosa jara, con doble C, ¿no? En realidad, jara blanca, y las experimentaciones cutáneas. Honorio Delgado Espinosa, que también arequipeño, llamado el campeón del psicoanálisis, junto con Sigmund Freud, dieron pues un impulso tremendo al psicoanálisis, ¿no? Por eso el hospital lleva su nombre. En 1910 se funda la primera Sociedad Médica de Arequipa y luego la Sociedad Médica Quirúrgica. El Hospital Obrero se fundó el 25 de noviembre de 1944. Su primer director, Juan Phillips. El Hospital Honorio Delgado se inauguró el 18 de julio de 1960. Su primer director, Carlos López Oré, tenía 825 camas. Un hospital muy moderno para su época, pero paralelamente en lo que es el Hospital del Empleado también se empezó a construir y se inauguró el 2 de abril de 1962. Olvidé mencionarles que el Honorio Delgado, el subdirector después de Carlos López Oré, era don José Tamayo Calderón, tío mío, que en cierta forma llevó una actividad muy importante, fue miembro de la Organización de las Naciones Unidas y actualmente es profesor emérito de la Universidad San Marcos, ¿no? De la San Fernando. El Hospital del Empleado se inauguró el 2 de abril de 1962 y su primer director, don Francisco Guerrero Burga. Don Francisco Guerrero Burga no tenía muchos pacientes, casi nadie iba a este hospital. Ofreció que la primera mujer que fuera a dar su parto o atenderse una cesárea en el hospital se quedaba trabajando. Fue una señora que tuvo su primer parto allí en el hospital y don Francisco Guerrero cumplió su promesa. Llegué a conocer a la señora, se retiró hace unos 7, 8 años del hospital, ¿no? El Hospital General, bueno, ya no los podemos ver así como están viéndolos ahora, ¿no? Antes recorríamos esos lugares con mucha facilidad. Mi querido hospital, podría decir, porque allí me formé como residente, como interno, inclusive el Hospital del Empleado y obrero, ¿no? Básicamente.
ahora llamado Carlos Alberto Seguín Escobedo. La enseñanza de la medicina en Arequipa, el Colegio Nacional de la Independencia Americana, en sus inicios fue quien primero inició el aprendizaje de lo que era la medicina, luego el Colegio San Francisco y la Facultad de Medicina en los años 1866 a 1876. En aquellos tiempos la Facultad de Medicina funcionaba en los claustros de el Portal de Flores. Y allí existían todavía algunos laboratorios muy interesantes, guardaban algunos fetos en algunas soluciones, que curiosamente cuando hacíamos nosotros las prácticas de físico-química, mi promoción íbamos a este lugar, ¿no? Todavía existían. Ahora es un complejo cultural, básicamente. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín se refundó propiamente en 1953. En 1962 se fundó la Universidad Católica de Santa María y luego de lo cual se fundó la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María. Como les pongo ahí, jóvenes, nuestra misión como médicos es conservar la naturaleza. En estos momentos que estamos en esta pandemia, lógicamente, tenemos que estarnos cuidando, andar todos con doble máscara, protector facial, y siempre cuidarse de la persona que pueda estar enfermo, que tose o que tiene síntomas y demás. La vida ha cambiado en el planeta desde hace 2 años, ¿no? 16 de marzo del 2020. Pero nuestra misión es conservar la naturaleza, debemos continuar con ello. Este pequeño planeta Tierra es nuestro único hogar, ¿no? Con todos los desperfectos que pueda tener, nos da cada día una lección de lo que es la creación, porque todo lo que existe en este planeta tiene un lugar, un orden, que no puede haber sido producto de la casualidad, ¿no? Lógicamente ha tenido que tener una creación. Estamos convencidos de ello. Este es nuestro humilde planeta solar, ahí está el planeta Tierra, el tercer planeta, ¿no? El único habitado, dicen, ¿no? En Marte, las ondas que han ido a Marte ahora y a otros planetas, pues no logran encontrar vida. Se pensó que en Marte podía haber habido algún signo de una civilización antigua, pero hasta el momento no hay visos, ¿no? No parece. Quizás mucho antes, quizás. Algunos dicen que nosotros provenimos justamente de Marte, ¿no? Son teorías. Ahí está Saturno, Júpiter y el pequeño planeta Tierra. Y miren, a veces una sonda tomada por el Voyager, una foto tomada por el Voyager. Esta es la Vía Láctea. Y ahí está el sistema solar en ese redondito que está chiquitito. Imagínense dónde está la Tierra. Y la Vía Láctea es una de los millones de galaxias que hay en el universo. O sea, somos tan chiquititos, jóvenes. Además estamos peleando por las vacunas, para el coronavirus, que la población mundial se reduzca y qué sé yo, atentando contra nuestra propia humanidad. Debemos tratar todos de propender a lograr lo que Dios quiere, ¿no? La unión en esta humanidad y, lógicamente, el beneficio para toda nuestra población. Muy bien, muchachos. Si existe alguna pregunta. Un segundito, ahorita te llamo ahorita, un ratito, por favor. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿dónde está mi amigo James? Que no lo veo. Creo que no, doctor. ¿No hay preguntas? Bueno, en realidad podríamos preguntar tantas cosas, ¿no? Pero, básicamente, muchachos, este es un principio. La idea ha sido ubicarlos en lo que es, mejor dicho, que sienten la cabeza en la Tierra. Esa Tierra tan chiquitita. Tremendo sistema solar. Y que, lógicamente, sobre esta base iniciemos nuestro estudio sobre lo que es nuestra cirugía. Los felicito, muchachos, por llegar hasta este momento, pese a las circunstancias. Vamos a seguir avanzando, yo creo, y espero dentro de muy poco estar físicamente frente a ustedes para que compartamos muchas alegrías que siempre hemos tenido frente a ustedes.
Muy bien, muchachos. Entonces me despido, no sin antes recordarles que vía James les voy a hacer llegar la guía de prácticas para que él se las divulgue a ustedes también. Y ya vean ustedes las alternativas, lógicamente. ¿Listo? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya. Hasta luego. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, entonces. Gracias, doctor. Gracias, Luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.